Ay, las fracciones. ¿Qué será lo difícil de aprender fracciones? ¿Acaso son tan complicadas? Pues lo cierto es que no, pero ¿para qué me sirven las fracciones? ¿Cuál fue la necesidad del ser humano de crear los quebrados? Bueno, el origen conocido de los números fraccionarios se remonta casi 4000 años atrás, en culturas babilónicas. Los babilonios eran expertos en cálculo y se considera que fueron ellos quienes por primera vez utilizaron las fracciones, pero ellos utilizaban las fracciones teniendo como único denominador al número 60. Esto lo hacían para obtener un tratamiento de la información muy exacto. Ok, esta pieza de pan la tendremos que dividir en 60 partes. Los egipcios utilizaron por primera vez las fracciones unitarias, que son fracciones con numerador 1, y las utilizaron para la resolución de problemas que se les presentaban en su cotidianidad, por ejemplo, situaciones de reparto. Ok, hay que dividir esta pieza de pan en 5, pero solo me como uno porque estoy a dieta. No fue sino hasta los chinos que empezaron a utilizar las operaciones con fracciones ordinarias, hasta el punto de hallar el mínimo común denominador de varias fracciones. Eso lo veremos más adelante. Un dato curioso es que asignaban un rol femenino y otro masculino a los elementos que componen la fracción. O sea, se referían al numerador como el hijo y al denominador como la madre. Ok, vamos a dividir esta pieza de pan en 5 partes y nos la repartimos. El nombre de la fracción como tal se debe a Juan de Luna, quien tradujo al latín en el siglo XII el libro de aritmética de Al-Khwarizmi. Él empleó la palabra fractio para traducir la palabra árabe al-kasr, no sé cómo se pronuncia, al-kasr, que significa quebrar o romper. A partir del año 1700 fue cuando se hizo un uso generalizado de las fracciones hasta como se conocen hoy en día. Ahora, si nos damos cuenta, las fracciones se utilizaron principalmente para repartir. Entonces, ¿eso es todo? ¿Las fracciones solo son una repartición? Sí y no. Se pueden utilizar para repartir, pero también son mucho más que eso. La fracción es la relación que hay entre dos números, un numerador y un denominador. El chiste es que estos números se dividen. Por ejemplo, esto es una fracción. Esto también es una fracción. Entonces, ¿son la misma fracción? No, claro que no. Para que dos fracciones sean equivalentes, nos tienen que dar exactamente el mismo número al dividirlas. Por ejemplo, 10 entre 5 y 20 entre 10. ¿Y esto por qué pasa? Porque al dividir 10 entre 5 nos damos cuenta que hay un 2 por ahí. Eso significa que 10 es el doble de 5. Esa es la relación. De igual forma, de que 20 es el doble de 10. La fracción nos indica la relación del numerador con respecto al denominador. Ahora, ¿qué pasa si volteamos las fracciones de esta forma? Bueno, pues al hacer la división nos da 0.5, lo que significa que el numerador es la mitad del denominador. 5 es la mitad de 10. Ahora, si tenemos un pedazo de tela y lo dividimos en 5 partes iguales y solo utilizamos 2, tenemos esta fracción que ya sabemos qué significa. Pero, ¿qué pasa si de esas 5 partes de tela aún nos hacen falta otras 3 igualitas? Pues tomamos otro pedazo, lo dividimos en 5 partes iguales y tomamos las que necesitan. En este caso, tenemos esta otra fracción, para la cual necesitamos más de una pieza entera. A este tipo de fracciones se les llama impropias, pero eso también lo veremos más adelante.